Ya, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Ailín Navarro Miranda, soy psicóloga y hoy día vamos a hablar acerca de este taller que los invité a todos y todas ustedes, de cómo hablar de sexualidad con niños, niñas, adolescentes. La verdad es que había estado pensando bastante en cómo posibilitar este taller. Porque hablar de sexualidad igual es un tema que aún es tabú y también ocurren ciertas situaciones al respecto cuando uno quiere hablar de sexualidad, que es algo muy amplio. Entonces, de igual manera se lo explicaré al finalizar el taller, pero lo que ocurre cuando estamos hablando de sexualidad es que no solamente nos podemos centrar como en edades, sino que también en ciertas características y condiciones que puedan tener tanto un niño, una niña o un adolescente, así como también su misma familia para abordar esta temática, porque no para todas las personas va a ser igual. Bienvenida a la persona que se conectó. Para que podamos tener igual una interacción y que no podemos hablar uno arriba del otro de forma muy coloquial, lo estoy diciendo, la idea es que igual nos podamos respetar y que si van a escribir en el chat, cuando se finalice la presentación voy a dedicar el tiempo para leerlo o bien pueden abrir su micrófono y si es que alguien quiere hablar, me avisa porque va a estar ayudándome a moderar mi amiga Claudia que está ahí conectada, entonces ahí ya voy a dar la palabra si son más de una persona. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar como con información al respecto. ¿Esto quedará grabado en algún canal de YouTube, alguna cosa así? Para tener como el respaldo Sí, después. sí, ¿Y cuántas sesiones son también? lo estoy grabando. Aproximadamente van a ser entre 5 a 6 sesiones. Todas van a ser gratuitas. Y la información la pueden obtener en mis redes sociales. Que mi Instagram y TikTok son psico como psicóloga punto imperfecta. No sé si es que alguien lo puede escribir, que me siga ahí en el chat, que me ayude con eso. Después al final igual está en una diapositiva. Y ahí voy a estar subiendo la información al respecto, pero generalmente probablemente mantenga día sábado y en este horario. Y las voy a dejar grabadas y las voy a subir a YouTube. Así que igual después las personas que se inscribieron y no se pudieron conectar, les voy a mandar el enlace con la grabación. Ya. Bueno, antes de empezar a hablar acerca del tema de sexualidad como tal, me gustaría que si pudieran ingresar a esta página, que pueden ingresar desde el computador o desde el celular, que es menti.com con el código que aparece acá, que es el 3911 4142, porque hay dos preguntas y me gustaría saber qué opinan al respecto de estas preguntas que le estoy haciendo a ustedes. A propósito de esto, yo tomé en consideración algunas de las personas que escribieron como qué esperaban del taller. Así igual vamos a intentar hacerlo didáctico. Obviamente al finalizar me gustaría mucho recibir una retroalimentación para ir viendo cómo se da hasta en las siguientes sesiones. Pueden ingresar. Sí, será Yo solamente una ingresé. pregunta, sí o no. Sí, Ya, ya también contesté. ya, buenísimo. Vamos a Todo dar bien. unos 2 o 3 minutos o hasta que alguien me diga, no sé qué. Igual las preguntas son breves y son dos. Aparece solamente una, después dice que hay que esperar la otra Sí, diapositiva. Solamente puede contestar sí, una. sí.
Hay que esperar la... ¿Cuántas personas hay conectadas? Gracias por una pregunta. ¿Cómo se ingresa? No caché. Menti.com 21 personas. y el código que aparece en la diapositiva, 3911-4142. La primera pregunta dice, ¿en tu infancia o adolescencia te hablaron de sexualidad? Hay 3 respuestas, sí, no, a veces. Llevamos 13 respuestas hasta el momento. Así que vamos a dar un minuto más para ver si alguien alcanza a responder. Me salió una sola pregunta nomás. Sí, es que aparece solamente una primero. Después debería aparecer la otra. Ya, voy a dejar de compartir un poco esto para compartir las respuestas de la encuesta. Ya, tenemos todas estas respuestas gracias a las personas que han contestado. Si contestan, si aún no contestan, pueden contestar y esto se va a mover el gráfico, así que no hay problema. Y tenemos liderando acá la respuesta a veces. Y hay más sí que no. Me parece muy bien esto, muy, muy positivo. No sé si les aparece la segunda pregunta o si es que tienen que actualizar la página para que les aparezca. Ahí me comentan, por favor. No, aún no aparece. No le aparece. Ya. Porque a mí me sale que es el mismo código. De hecho, la hice aquí mismo. Entonces no sé por qué no aparece. De igual manera la voy a proyectar porque como ven ahí es el mismo código. Ah, alguien pudo responder. Están respondiendo. Ya, buenísimo. Ahora sí me apareció la Ya, segunda pregunta. Y es que tienes que cambiar como de diapositiva para que podamos responder la otra pregunta. ya. Primera vez que uso el Menti con 2 preguntas. Generalmente la usaba con una, así que igual como un experimento. Impresionantes resultados. Mm. ¿Se dan cuenta igual la comparación de por qué podemos hablar esto con nuestra pareja, quizás con nuestros hijos o niños que tenemos a nuestro cuidado? Esto cuesta más. Pensándolo también desde nuestras propias experiencias cuando éramos pequeños, pequeñas. Bastante curioso, la verdad, que ocurra esto. Pero es algo prácticamente normal de la cultura chilena que ocurra esto. De hecho también es un tema de que la propuesta de ley de la educación sexual integral, también conocida como ESI, que se cuestione tanto.
porque las personas no logran entender que esto no significa que un niño vaya a estar, por ejemplo, en prekinder y le hablen de cómo tener una relación sexual, sino que por el contrario, porque la sexualidad abarca muchas cosas. Yo sé que hay muchas personas acá nuevas que no habían estado en otros talleres que yo he hecho anteriormente, pero yo siempre igual parto con esta idea de hacer esta distinción de que sexo y sexualidad no es lo mismo, sino que esto, si bien está como dentro del mismo lenguaje, contribuye a distintas esferas en lo que nos relacionamos en cuanto a lo sociocultural y la manera también en que lo podemos abordar dentro de una conversación. Que eso igual es como lo importante de ir reconociendo y entendiendo al respecto cuando se va a hablar de sexualidad con un niño o con un adolescente. Entonces, ¿qué es la sexualidad? Por sexualidad podemos entender muchas cosas. Aileen, hay un micrófono abierto. Aileen. ¿Me escucha, Aileen? Hay un micrófono abierto Sí. de Claudia Herrera. Se escucha con Claudia, eco tiene el tu micrófono presentación. encendido. Ya, gracias. Volvemos. Ya. Entonces, la sexualidad se puede ir entendiendo de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Porque al principio va a ser una exploración y una curiosidad en un niño, en una niña o en un adolescente. Después ya cuando empiezan los primeros encuentros, tanto sexuales, afectivos, en el pololeo, por ejemplo, o incluso a veces las mismas amistades, ya se va como de cierta forma resignificando, integrando nuevos conceptos y también nuevas experiencias. Pero como el sexo y la sexualidad no es lo mismo, tenemos que siempre entender que en relación a la sexualidad podemos encontrar, tal como aparece en la diapositiva, el erotismo, el placer, la reproductividad, el género, las emociones, la vinculación afectiva, entre otras. Me quiero detener principalmente aquí en lo que está relacionado con la reproductividad, porque dentro de las teorías que explican lo que es la sexualidad, como por ejemplo la de Eusebio Rubio, que él habla de una sexualidad integral, la reproductividad no solamente tiene que ver con la capacidad del ser humano de poder tener un hijo o una hija, es decir, de procrear vida, sino que también se entiende reproductividad por un concepto más bien holístico. Es decir, yo puedo reproducir conocimiento, puedo reproducir ideas, historias, personas, todo lo que uno quiera. Porque si hablamos de productividad como tal, por ejemplo, en el caso de las mujeres como tal, llega una edad en que las mujeres ya no pueden ser fértiles. Pero eso no significa que su reproductividad acabe, sino que por el contrario, permanece. Lo mismo podríamos pensar en el caso de los niños y niñas, que hay en edades que no son fértiles, pero los niños constantemente se están reproduciendo en conocimiento, en ideas, en formar parte de un sistema familiar, así como también en otros sistemas en los que se van involucrando los niños, como en el colegio, en sus amistades, entre otros. Y también me quiero detener aquí en lo que sería lo que es sexualidad en cuanto a género. Que acá esto sí es como uno de los temas quizás más complejos de entender. Y eso lo pretendo abordar a grandes rasgos ahora, pero concentrarnos después en un próximo taller en el que sea de adolescencia de esto. Porque acá igual es importante entender, por ejemplo, lo que es identidad de género, expresión de género, también lo que tiene que ver, por ejemplo, en realidad con los estereotipos, los roles de género y mucha información al respecto que a veces puede confundir entre un nombre de una palabra de lo que es género como tal y lo que no. Aparte que actualmente cada vez se van conociendo más formas de vivir lo que es el género. Y a esto me refiero, por ejemplo,
no sé, con un término que acá en Chile es bastante nuevo, pero en otros países no, que es, por ejemplo, el tema de las personas que no se identifican con un género y se denomina no binarias. Pero eso es como a grandes rasgos de todo lo que tenemos que ver con sexualidad, que no es netamente que un niño o una niña, no sé, por ejemplo, de 7, 8 años o incluso menos o más edad, me diga mamá o papá o incluso tía, porque va a ser una figura de apego significativa, cómo se hace un bebé, sino que tenemos que tener en claro que hablar de sexualidad es un cúmulo de cosas y, y que esto tenemos que ir haciéndolo de manera consciente y constante, porque también para hablar de sexualidad se necesita una confianza, así como cuando ustedes me comentaban ahora en la encuesta de que la mayoría habla con sus parejas de sexualidad, también hay que tener ese tipo de confianza con los hijos o los niños que tengamos a nuestro cargo. Pero, ¿desde cuándo hablar de sexualidad? Me gustaría ahí tener opiniones. Por micrófono, por el chat, como sea. No hay respuestas equivocadas, obviamente, sino más que nada es ir comprendiendo esto y así como estábamos hablando de reproductividad, esto mismo nos da esa reproductividad de ir formando historias entre todos. ¿Alguien que quiera responder, contar algo en relación a la pregunta de cuándo hablar de sexualidad? Veo la mano de Sebastián. Sí, Sebastián. Hola, Hola. bueno, desde chico que otorgamos el significado de sexualidad, como lo estaba explicando, desde chico, con el reconocer nuestro cuerpo, con el tema del conocimiento de las partes privadas, de los tipos de cariño. Yo siento que iría por ese lado. Yo diría que 5 o 6 años, aproximadamente. Ujú. Sí. Igual es como... Es bueno tu aporte en relación a que estás como integrando lo que tú opinas y lo que yo estoy explicando. Pero sí me parece bien. Pero como les decía, no hay como una edad en específico, porque yo les voy a dar como otra respuesta y es como para una respuesta que quizás pretendo que guíe como a la reflexión y es como, sí, he estado hablando de sexualidad, pero quizás no lo sabía. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, voy a retomar entonces. Si está el concepto hablar, nos lleva netamente a lo que es el lenguaje. Y el lenguaje no solamente está el lenguaje oral, sino que también está el lenguaje no verbal. Si bien comunicar sexualidad a través del lenguaje no verbal es más complejo en relación de, por ejemplo, le voy a explicar a mi hijo o a mi hija tal cosa desde el lenguaje no verbal, es muy complejo, es difícil y quizás no sería como lo óptimo. Pero sí ocurre de que desde que los son muy pequeños, desde bebés, estamos hablando de sexualidad. Le estamos enseñando, por ejemplo, el nombre de las partes de su cuerpo, no necesariamente hablando de lo que es las zonas erógenas, hablando por ejemplo, de vulva, pene, no, sino que cuando se está vistiendo un niño o se le está mudando, bañando, en algún momento, quizás no es siempre, pero cuando una persona que tiene un hijo, una hija o algún niño o niña a su cuidado, va haciendo más consciente esto de, no sé, por ejemplo, también es por un tema de que este bebé vaya adquiriendo cierta autonomía y reconociendo sus partes,
que se le va explicando de te voy a lavar la cara, te voy a lavar esto, o pásame, por ejemplo, un pie. Y esto también está aportando a lo que es hablar de sexualidad. Después ya cuando empieza a pasar el proceso del control de esfínter es lo mismo, porque ahí ya se le va dando más conciencia de que este pequeño ser tiene que avisar cuando quiere ir al baño, si es que, por ejemplo, no logra cumplir esto, de qué manera se va a abordar. Y esto también de alguna manera va contribuyendo en cómo se va hablando acerca de sexualidad. Quizás para nosotros no es consciente. Y ahora que lo estoy escuchando puedo decir como, sí, yo comencé a hablar de sexualidad. No le estoy diciendo de forma explícita esto es sexualidad. No, pero lo estoy haciendo parte de mi diario vivir, así como después, por ejemplo, los niños van creciendo más, tiene que llegar la época del jardín o el colegio donde se le va explicando que solamente ciertas personas pueden, por ejemplo, cambiar de ropa, pueden tocar ciertas partes de su cuerpo, que le cuente también a su mamá o a su papá si le pasa algo y así. Pero ¿qué ocurre cuando llegan esas preguntas que no sabemos cómo responder? Es ahí donde las personas de cierta manera no saben cómo responder, no responden, evitan o a veces dan respuestas que tal vez el niño o la niña no esperaba. Y si es que no está esa como conversación de por medio, es complejo. Porque hoy en día, sabiendo que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a un dispositivo tecnológico, es muy fácil que encuentren una respuesta o que incluso ya tengan una respuesta previamente elaborada, pero necesitan la validación de una persona de confianza para poder tener esa información mejor. Entonces, no sé qué opinan ustedes de esto que yo les acabo de comentar. La otra de las preguntas que es importante hacerse es ¿para qué hablar de sexualidad? Primero, comenzando por los puntos de la diapositiva, es importante comprender que hay derechos que son sexuales y reproductivos y que dentro de estos derechos sexuales y reproductivos también son parte de todas las personas porque son universales. Entonces, por lo mismo, también hay que conocerlos, saber de qué se tratan, para qué sirven, porque hay algunos que son universales como tal, como él le explicaba, que pueden, pero esto también varía según la cultura. Porque si nos vamos, por ejemplo, a otros países, todavía se sigue practicando la mutilación de genitales. Entonces, derecho como tal son entre comillas. Pero hay que conocerlos, sí, porque también nos pueden preguntar algo un niño o niña acerca de esto, y si es que hay una explicación también en base a un derecho, más allá que de algo científico, desde la misma experiencia, es importante también ir educando a los niños y niñas en relación a esto, sobre todo si es que es parte de su derecho, que eso también ayuda en su bienestar. Claramente ayuda a prevenir abusos, prevención de enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, el autocuidado del cuerpo, el respeto por el sí mismo y por los demás, la normalización de cambios, en esto entre paréntesis puse pubertad, porque igual, por ejemplo, hablar de sexualidad también conlleva hablar de estos temas de los cambios que ocurren en el cuerpo y las ciertas cosas que van ocurriendo, como por ejemplo la menstruación, que yo recuerdo mucho en la época cuando iba al colegio, que era muy habitual que si una compañera estaba con el periodo, se entregaban una toalla higiénica como si fuera una droga, así de forma escondida. Pero por el contrario, en el caso de los hombres, esto era muy invasivo. Eran a veces capaces de sacar toallas higiénicas de las compañeras de su mochila, poder, no sé, por ejemplo, abrirla y pegarlas en la pizarra o bromas de ese tipo, que también de cierta manera es transgredir a una persona, si lo vemos de una manera más de la reflexión.
Yo no sé si actualmente ocurre esto, o tal vez sí, pero menos que antes, porque ahora es mucho más normal que se esté hablando de lo que es menstruación y de todos los tipos, por ejemplo, de productos que se pueden utilizar, que ahora ya no solamente son las toallas higiénicas, sino que hay muchos otros más. Entonces, igual en esa manera es importante que tanto un niño o una niña cuando estén en el periodo de pubertad vayan sabiendo qué tipos de cambios van a tener ellos, pero también la otra persona. Es decir, los cambios que van a tener tanto ellos como niños, como las niñas, que va a ir ocurriendo, para así también tener ese respeto por el sí mismo y por los demás, como aparece en la diapositiva. Y, bueno, también las experiencias de vinculaciones sexoafectivas, que las vinculaciones sexoafectivas se refieren a las relaciones de pololeo. Y acá yo quiero hacer como un énfasis, porque siempre nos centramos en hablar de sexualidad en casi todas las que están hacia arriba, desde derecho hasta normalización de cambios de pubertad, pero muchas veces se nos olvida que cuando uno tiene su primera relación de pololeo nunca te explican o normalizan ciertas conductas. Conductas que son ya desde la misma, por ejemplo, base familiar, pero es raro que a veces se tome en cuenta esta variable en relación a la sexualidad. Y acá igual yo considero que es importante que esto se vaya generando, porque actualmente las relaciones sexoafectivas están empezando a más temprana edad. Y los padres generalmente se preocupan en que no queden embarazadas, en que no se contagien algo, pero dejan muy de lado todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en una relación sana. Y eso es importante también que se pueda hablar, que se deje de cierta forma como normalizar el sí, te dejo pelolear, no te dejo pelolear, y me meto como quizás en tales cosas, pero en esto no, porque igual es importante eso, porque de cierta forma todo lo que uno va aprendiendo desde pequeño lo observa desde su familia y desde la sociedad. O sea, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién nos dijo que era normal ver una pareja de la mano caminando por la calle y pensar, ah, son pololos? Es algo social, porque si los pensamos desde en otros países, las demostraciones afectivas son mucho más reservadas y darse cuenta que las personas son pareja no conlleva ver lo que van caminando por la calle de la mano. Bueno, volviendo al punto, también es importante hablar de sexualidad por la confianza que se va a generar entre los padres y el hijo o hija, y también la misma confianza que va a tener ese niño o niña o adolescente al exponer una duda frente a sus padres. Es decir, dejar de lado un poquito la vergüenza para poder preguntar algo o decir necesito esto también, porque va a llegar un momento de su vida que tal vez sí van a necesitar, por ejemplo, ir a un ginecólogo, preservativo o incluso encontrar algún otro tipo de situación de abuso que también es importante ahí generar esa confianza. Y por supuesto que es importante también hablar de sexualidad del consentimiento, que no solamente está relacionado con lo que es la prevención del abuso como tal, sino que también llevándolo a lo otro que estaba mencionando, que eran las experiencias de vinculaciones sexoafectivas, donde a veces se normaliza la situación de que las personas tienen que aguantar todo y no es así, en ningún sentido. Tanto hablando de sexualidad como tal, es decir, relaciones sexuales, como de otro tipo de situaciones que pueden ocurrir en un niño o un adolescente con otra persona. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario en el chat. Aileen, creo que había una compañera que levantó la mano hace rato. Sí, yo soy la Sí, Cami.
¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Hola. Ya, no tenía no tenía una pregunta exactamente, que me quedé con lo de delante donde habías preguntado que como sobre la importancia de hablar, eh, y a mí en mi caso personal me ha pasado mucho en los últimos años que como yo tengo una hermana pequeña, eh, sí, he tenido muy en consideración y como consciente que tengo que hablarle en algún momento, que dada por nuestra cercanía sería bueno hacerlo, pero me quedo muy entrampada en cómo comenzar a introducir estas cosas que son quizás incómodas para una niña de 11 años y quizás también para nosotros los adultos, que no es fácil. Entonces, como que al final mi reflexión va en torno a cómo comenzar, cuál es el primer hincapié más allá de, por ejemplo, el cuerpo, sino, no sé, eso, eso es mi duda. Ya, sí me queda claro. Hay una diapositiva que no sé si es la que viene, pero que igual va como en relación a eso que preguntas. Sí, justo es la que viene. Ya, pero como tomando en consideración tu comentario, yo considero que es súper importante como de cierta manera hacer un checklist. Quizás es algo que pueda sonar absurdo, pero es importante prepararse, porque va a estar la intención, va a estar esa vergüenza, porque es un tema tabú en cuanto a lo social, y quizás no sabemos cómo abordarlo o vamos a ver abordarlo hasta cierto punto, porque puede llegar esa pregunta así que no esperábamos y no sabemos qué hacer en esos casos y también reaccionemos quizás como con vergüenza o incluso con frustración por no saber qué responder frente a una situación como tal. Yo considero que si ella tiene 11 años y aún no está, por ejemplo, con menstruación o ya lo está, igual es importante hablar del tema del cuerpo por los cambios, si es que se hizo, y también ya, por ejemplo, va a empezar el tema de la identidad y de qué le puede gustar. Entonces ahí igual es complejo para un padre o una madre que quizá, o también una hermana, porque también muchas veces se dan esas conversaciones, de no estar preparado para que esa persona te diga, creo que me gustan las niñas, por ejemplo, porque también es algo que puede ocurrir. Y también en ese sentido es importante generar la confianza, es necesario tener una apertura de comprender de que en la actualidad las personas que se consideran gay, lesbianas o bisexuales no es una enfermedad, no es una condición, es su elección y también van a tener los mismos tipos de cuidados que al tener una relación hetero, obviamente, porque también se puede generar quizás no un embarazo como tal, pero sí un contagio de una infección, una vulneración de tener una relación que no sea sana, por ejemplo, o algún otro tipo de situaciones que puedan ocurrir. También ahí igual es importante ir viendo sus intereses, porque a esa edad de, por ejemplo, 11 12 13 años, siempre van a tener como algún crush, como se le dice hoy en día, amor platónico o algo así al respecto. Y ahí tú igual puedes como iniciar una conversación, independiente de que sea, por ejemplo, un actor real o una figura de un anime, porque también se puede generar y en base a eso también utilizarlo. Puede también ser a través de un juego y lo que igual es importante acá es lo que tengo en este punto, que la conversación no debe ser forzada, porque un taller que hice anteriormente participó una amiga y ella me decía que sus hijos tienen 15 y 17 y que sus hijos no quieren conversar. Entonces yo les decía, bueno, la conversación no tiene que ser forzada, pero se tiene que tratar de dar. Quizás tú te estás enfocando netamente en los temas de te tienes que cuidar para que no te embaraces, te tienes que cuidar para que no te contagies de algo, pero estás dejando de lado otras cosas que son muy importantes y que quizás esas dudas sí la tienen tus hijos o hijas. No sé si es como que respondo en relación como a lo que me estabas consultando.
Ailey, ¿me escuchas? Sí, Te quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa con el tema de que los niños tengan acceso a celulares y que muchas veces vean pornografía en el celular? ¿Cómo lo abordas como padre en cuanto a decir, pucha, ¿qué estás viendo? Porque la primera reacción es quitarle el celular. ya, Entonces, sí, ¿cómo vas a ahondar con él en esa situación cuando en general están viendo páginas como muy subidas de tono? ya. Y eso igual es importante porque no es solamente el acceso a la pornografía como tal. Si, por ejemplo, uno ingresa a TikTok, igual puede encontrarse con videos que quizás no son acorde para su edad, no necesariamente quizás de sexualidad como tal, o que sí sea una hipersexualización de una mujer, que en muchos casos pasa. Yo creo que acá lo que es importante es que no solamente en relación a esto el papá tenga acceso al celular. Hay aplicaciones que se pueden tener en el celular de uno mismo donde se puede tener un control parental, donde se pueden bloquear sitios, donde se puede controlar el uso del celular. Y lo otro es que también el niño entienda que el celular, entre comillas, es de él o la niña, que también si es que en algún momento se le va a pedir el celular para pasárselo así, y que tiene que tener en consideración que hay personas atrás del celular, personas que quizás no necesariamente son buenas, que tienen otras intenciones, y en el hecho de lo de la pornografía, que ocurra esto es algo que es bien frecuente, la verdad. No es algo que no ocurra porque a veces uno puede ingresar hasta cualquier página y aparece una imagen ahí, la pinchas y ya ingresas a una página de pornografía. Entonces, evitarlo es difícil, sobre todo si es que no se tiene como el conocimiento tecnológico para poder bloquear todos los accesos, mantener un uso de dispositivo tecnológico, y también va a llegar el punto de que quizás este niño, niña, adolescente va a tener la curiosidad y va a saber de qué manera poder transgredir todo eso de cierta forma, cuidados que le está poniendo el papá a la mamá, porque los niños son tan tecnológicos que lo saben hacer. Ahora el hecho es cómo llegó a ver eso. Por curiosidad, lo obligó un compañero del colegio, y estaban hablando en el colegio que quería saber lo que era. Y claro, como mencionabas tú, es súper como habitual también de que la reacción sea esa. Quitar el celular más allá de tener una conversación, porque quizás al mismo padre o madre le va a dar vergüenza hablar al respecto de eso, porque hablar de pornografía conlleva también hablar, por ejemplo, de algo que es normal, pero que muchas veces no está normalizado, que es la masturbación. Entonces, ahí volvemos como al punto de cómo se va a ir generando esa confianza. Y también hablar de pornografía es complejo, porque en la pornografía no se muestra una escena habitual de lo que es la sexualidad entre dos personas, sino que siempre es algo exagerado y que no solamente puede conllevar quizás una adicción, que muchas veces ocurre, sino que también cuando un niño o un adolescente está expuesto a un video de pornografía, también va a cuestionar de cierta manera lo que es el cuerpo. Porque también no en todos los videos, pero sí en la mayoría se muestra cuerpos, entre comillas, perfectos para ese tipo de industria, porque es algo comercial, y a eso también puede generar problemas de autoestima. Entonces no es solamente como el hecho de ya, quito el celular y no va a volver a pasar, o si te pasa de castigo, medio indagar por qué lo está viendo, si es curiosidad. Tenemos claro que cuando una persona tenga la edad que tenga, se le prohíba algo, más va a querer hacerlo. Entonces, como prohibir tajantemente que lo vea, no. Ver las consecuencias que esto tiene, que no es acorde para su edad. También lo que mencionaba acerca del cuerpo, de que esto no es de cierta forma 100% real, y todo eso que está como relacionado con el tema de la pornografía. Hablar de pornografía y con el acceso a la tecnología, que hay temas así que yo creo que incluso daría así para una clase completa, porque de verdad que es tan fácil acceder. Los padres no muchas veces saben a qué tipo de contenido acceden a sus hijos y no necesariamente pornografía.
sino que el mismo hecho del TikTok, el Instagram o los juegos los que pueden acceder. Entonces, es algo que tiene que tener de cierta forma la supervisión de un adulto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si eso quedó claro. Franklin levantó la mano. Ya. Lo que pasa es que estaba pensando en ello y, bueno, no sé si entendí bien, pero quizá el enfoque más de evitar o de restringirse a prepararlo para aquello, porque pienso que todos esos temas que mencionaste están en el mundo, ¿cierto? En algún minuto van a aparecer, o ya sea por sus redes, por sus amigos. Entonces, yo recuerdo que por lo menos a mí, mi madre me habló abiertamente, o sea, me dijo, esto existe, esto es tal, pasa esto. Entonces, como que ella sabía que yo me iba a topar con tales cosas y bueno, más que restringirlo, como que me dejó las cosas claras, digamos. Claro, es verdad lo que dices tú, porque de hecho acá por eso tengo también como estos puntos de comienza a hablar tú, no esperes a que lo haga, pero tomado de la mano de acá arriba de habla acorde a su edad, porque eso igual es lo importante, nosotros vamos por la calle y podemos ver hasta es con celulares. Bebés que nacen así sabiendo lo que es un touch y saben descargar la aplicación, aunque no sepan ni siquiera escribir o hablar. Entonces, eso es algo bastante difícil de sobrellevar porque también puede ser de que, por ejemplo, el padre no lo pille, la madre tampoco lo pille, pero está el caso contrario. Hace muy poco hablaba con un amigo acerca de esto y bueno, él también es psicólogo y él al respecto me decía, no, es que sabes qué, cuando yo era pequeño, yo encontré en las revistas, que yo le dije, bueno, ahora no es tan frecuente encontrar esto, pero sí que él encontró revistas de pornografía abajo de la cama de su papá. Y él se estaba como jugando, estaba escondiendo abajo de la cama y las encontró y dijo que él sí las vio por curiosidad, pero que después en ningún momento le dijo ni a su papá ni a su mamá, sino que dijo que él quedó como de cierta forma, entre comillas, traumado porque no entendía lo que era eso y para qué servía, porque además nunca había tenido una conversación al respecto de lo que era la sexualidad, ni el sexo, ni nada de eso. Entonces también puede existir ese tema, que eso también es importante, porque si lo vemos desde temas de derecho, siempre se conversa que, no sé, por ejemplo, tener relaciones en una habitación donde está un niño se puede considerar un abuso y también el hecho de exponer a un niño a ese tipo de situaciones. Es distinto que si, por ejemplo, estamos viendo una película normal y en un momento aparece una escena de sexualidad donde muchos padres hacen esto de que se tapen los ojos a los niños, en vez de, por ejemplo, explicarle que esta es una demostración sexoafectiva entre dos personas que se pueden querer o no. Ya. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo de esto. Acá hay un punto bien Yo, importante. Sí, no, estaba pensando en relación al acceso temprano al contenido. Y claro, si al fin y al cabo una niña con edades no sé si se me escucha bien, te escucho más ruido con de todo lo edades que muy hablas. pequeñas, Ahora te escucho mejor. ya, perdón. Ya no te Ay, escuchas, sí, sí, es ahora que sí. me estaba yendo patinando a la casa. Ya, en relación al acceso temprano al contenido, considerando las edades pequeñas ya en lo que los niños ocupan los teléfonos y se relacionan con los símbolos, con los emoticones, en un principio también. Por ejemplo, no sé, pues le van a estar pasando las verduras y las frutas en el colegio, va a buscar un durazno junto con el logo, con el emoticón quizá, y le van a aparecer, no sé, pues, fotos.
Sí. Y si busca una berenjena, también le sale otro tipo de contenido. Entonces, eh, por eso es importante como tener en consideración que la enseñanza temprana y el control del contenido, la verdad, desde que son más pequeños, pues, de ahí hay que ir soltando la rienda según la madurez que vaya teniendo un hijo, un sobrino, un hermano, o quien sea, la verdad. Claro, tiene toda la razón con lo que comentas, porque como en la era tecnológica, sobre todo en este acceso a contenido desde lo que es el Internet, los dispositivos tecnológicos, se han adquirido otras formas de comunicarse y una de esas también es lo que son los emoticones o alguna forma de referirse a ciertas, por ejemplo, prácticas sexuales que no necesariamente en el lenguaje habitual se denominan de la misma manera, pero sí al escribir, por ejemplo, cierto contenido, te pueden aparecer, sí, tal como menciona. Entonces, ahí igual es como muchas cosas que tienen que ver al respecto y a veces ver como todo esto es complejo porque también podemos pensar en lo que les comentaba acerca del TikTok, que puede existir ahí esta hipersexualización de mujeres y que el contenido esté expuesto de forma normal porque están bailando, obviamente, pero ¿de qué manera se le puede explicar a un niño esto o de qué manera se le puede de cierta forma desactivar que vea esto y que vea otro tipo de contenido? Yo creo que acá lo importante es que siempre exista esta supervisión de contenido, de cualquier tipo de contenido, porque a veces hasta en YouTube se pueden encontrar, y no solo escenas, sino que diálogos. Hace algún tiempo atrás habían como contenidos de videos de Peppa Pig que los adulteraron y Peppa Pig igual es como videos que los ven niños como hasta los 3 4 años, quizá un poquito más o menos. Y en este tipo de contenido salían los mismos monitos, pero solamente le cambiaban el diálogo. Y acá también tenemos algo interesante porque quizás no es necesariamente que están viendo a dos personas teniendo una relación sexual, sino que están escuchando algo, pero que esto también va a ir generando una curiosidad o pueden decir una palabra y uno decir como, pero ¿dónde dijo esto? Porque a los niños les pasa y a los adolescentes también, que ahora están utilizando muchas palabras, por ejemplo, de España, de México, y uno dice, ¿de dónde sacan esto? Y es de los videos, es del contenido que pueden acceder de YouTube, de TikTok y otras plataformas. Ya, voy a mencionar el último punto que hay aquí, que es el respetar su privacidad e intimidad. Esto lo pienso necesariamente desde lo que es la adolescencia, donde también puede existir esta práctica de que puedan ver contenido, tienen que hablar al respecto de lo que es la pornografía, de qué ocurre, de las diferencias entre lo que es una relación sexual en la realidad y lo exagerado que es ahí, y también en relación a las diferencias del cuerpo. Pero también lo hablo necesariamente, y por eso puse entre paréntesis mujeres, en que muchas veces se comete un error en que se dice cuando tuvieron la regla, ahora es mujer. ¿Y qué fue antes? ¿Se le tiene que exponer a otras personas que le ocurrió esto por primera vez en su vida? Sin su consentimiento, sin respetar su privacidad y su intimidad, siendo que igual la menstruación no es algo agradable para una mujer. Entonces, ¿por qué hay que exponer a una niña cuando le ocurre esto en su vida? Si es que ella no quiere hacerlo. Si tal vez ella tiene el, el derecho de querer contarle a las dos personas, pero personas cercanas sí, pero que una persona vaya y cuenta así como, de cierta forma, como entre comillas, como abanderándose de esto, porque cambió entre comillas de ciclo, no es lo más acorde porque esto también puede provocar inseguridad y problemas de autoestima en una niña. Entonces, en un adolescente también. Y también después está el mismo hecho de que esto lo podemos generar en que el decir se convirtió en mujer, en que más adelante esta persona se identifique como trans, es algo difícil. Y es complejo de después, de qué manera lo van a tomar.
porque quizá esa personita pequeña no va a ser capaz de confrontar a su mamá, a su papá o a quien sea, de decirle como, ¿por qué estás diciendo esto si esto es mío? Es privado, o no entiendo por qué lo están hablando así como de forma, como, le pasó esto, si es algo normal. ¿Qué ocurre en el caso de, pero si me pregunta acerca de algo que no sé? Bueno, yo creo que acá lo más importante, además de lo que aparece acá, cuentos, libros, enciclopedia, consultar especialistas. Con especialistas no solamente me refiero a que puedan ser, no sé, psicólogos, sexólogos, sino que también acceder a servicios públicos, como por ejemplo ir a un CEFAM, que se le puede pedir asesoría a una persona que vea estos temas. No hay en todos, pero sí pueden haber personas especializadas en esto. Así como también en plataformas como Instagram, pero la idea es como de cierta forma saber seleccionar qué contenido le voy a mostrar a mi hijo, a mi hija, pensando en consideración qué edad tiene, qué me está preguntando, si es que no lo sé, y asumir también que algo no sé, porque no siempre tenemos que saber todo, porque está tan avanzado el tema de la sexualidad que un niño me puede preguntar, por ejemplo, qué es, no sé, tal cosa X, y yo no lo sé. Y quizás yo lo busco y encuentro así que es algo muy amoral para mí. Pero ¿qué voy a hacer al respecto? De indagar porque me lo pregunta, darle una respuesta y ir viendo de qué manera se lo voy explicando. Eso también sirve, por ejemplo, cuando sé la respuesta, pero me puede dar quizás un poco de vergüenza, cómo abordarlo. En el hecho sobre todo, por ejemplo, cuando a veces se da esa primera pregunta que es incómoda de cómo se hace un bebé. Que eso también conlleva el hecho de las ciertas creencias que van teniendo los niños y niñas, porque generalmente esas preguntas son en la infancia. Es difícil que la hagan en la adolescencia actualmente. Y están estas creencias de que las personas se tienen que casar para tener hijos, o de que las personas siempre se tienen que amar para tener hijos, y porque también uno como adulto, adulta sabe que esta pregunta también va a conllevar a después explicar cómo, pero se pueden evitar los hijos de tal manera, se puede evitar un embarazo de tal forma. Entonces, no es como solamente que se abre esta pregunta, sino que se abren muchas otras más y muchas otras posibilidades de conversaciones de este tema que es tan importante. A propósito de esto, si es que alguien necesita material de algo en específico o edad en específico, me dice, de igual manera voy a hacer como una especie de biblioteca y por sus correos les voy a mandar el enlace para que tengan información al respecto de cómo abordar ciertos temas y también me pueden preguntar, no hay problema, eso, estoy a disposición. Aileen tiene levanta la mano Carolina Rodríguez. Ya, Hola, hola, buenas noches. buenas noches. Sabes que, mira, si tu hijo, por ejemplo, te ve en una situación así, bueno, claro, con tu papá, perdón, con su papá, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? ¿Cómo se le puede explicar una situación así Ya, eso igual está a la edad que como tiene nuestro hijo ahora? es igual de cierta forma está como relacionado con lo que se comentaba también acerca de los accesos a lo que es la pornografía o de lo que también mencionaba de que, por ejemplo, si es que se tiene una relación sexual en la misma habitación donde duerme el niño, eso es una vulneración a sus derechos, ahí es importante ver lo que ocurre, ver también lo que pasa, porque si, por ejemplo, el niño te sorprende y solamente ha sido una vez y nunca ha tenido una conversación al respecto de nada de sexualidad, tampoco es la idea es que esto sea de forma abrupta, pero tampoco es bueno hacerse como, entre comillas, el desentendido de que esto pasó, me sorprendió, porque es algo que puede ocurrir. Pero ahí también es importante las normas y límites que se tienen. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en mi pieza con mi pareja y mi hijo tiene otra pieza,
que tenga la costumbre de golpear antes de entrar. Que también sepa que hay espacios de intimidad. Y esto se va adquiriendo de a poco. Por ejemplo, si la mamá o el papá se va a bañar, que el niño o la niña entienda de que tiene que dar ese espacio y respetar ese espacio para esa persona por sí solo. Pero también esto tiene que ser recíproco, porque si yo le estoy enseñando al niño que toque la puerta antes de entrar, pero yo llego y invado su privacidad, va a tener una confusión en entender por qué a mí me piden esto, pero por qué mi mamá hace lo contrario. Entonces se va explicando como de a poco. Pero si esta situación llega a ocurrir, lo importante es no evitarlo. Bueno, si ya se hizo y en algún momento el niño quizás pregunta algo al respecto de qué estaban haciendo, ser honesto dentro de lo que más se pueda y explicar con palabras, porque son parejas y son situaciones que ocurren. Lo mismo que va a ocurrir más adelante cuando sea más grande y quizás este niño o niña lleve a su pololo o polola a la casa. Y aunque se quiera evitar, en algún momento puede ocurrir de que tengan también relaciones. Pero sí es importante como comentaba, ir marcando como estas normas y límites. Pueden ocurrir situaciones que tal vez exista esta norma y límite, pero el niño o la niña esté enfermito y requiera ir, por ejemplo, a la pieza y te sorprendió de esta manera. Pero ya eso es una situación en específico que no se tenía. Pero si empezamos como a mirar hacia atrás y no tenemos aclarado como lo que es norma y límite, no hemos hablado nunca acerca de lo que es sexualidad, más allá de, por ejemplo, mencionar cómo se llaman los órganos genitales, ahí es más abrupto de qué le digo, qué no le digo, cómo lo hago. No sé si como que se entiende esto. Sí, sí, se entiende, Eileen. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Porque estamos llegando al final. Igual quisiera saber sus retroalimentaciones al respecto, cómo aparece la diapositiva, qué te pareció. Y qué bueno que vamos a tener unos próximos talleres que van a ser divididos por edades, de 0 a 5 años. Por eso cuando se inscribieron les preguntaba por la edad que tienen sus hijos, hijas o niños que tengan a cargo. De 0 a 5 años, de 6 a 11 años, de 12 a 18 años y saber si es que les interesaría participar. En relación a los de 12 a 18 años, yo creo que es donde más me voy a centrar acerca del contenido, porque ahí tenemos que ver hartos temas relacionados a lo que es, por ejemplo, los cambios en la pubertad, que se pueden abordar igual en los 6 a 11 años, pero acá más relacionado a también lo que es identidad de género, expresión de género, y también ya más relacionado con otras cosas necesariamente de pareja y de otros temas que se pueden abordar que es como más extenso en que en cambio los otros que no son simples en realidad, hablar de sexualidad no es simple, pero sí en la adolescencia, que igual es el periodo más largo, es donde más cambios se van a notar en personalidad, en estructura de los niños que pasan este cambio de adolescencia, y también es donde más dudas se van generando de sexualidad y donde más se tiene que conversar de sexualidad también. Una pregunta, ¿alguna posibilidad de que nos puedas mandar como textos o cuentos, obviamente de acuerdo a las edades, para poder empezar como a tocar el tema y que sea más un tema normalizado que un tema tabú dentro de las familias? Sí, tengo información, pero la tengo que organizar porque como la tengo yo, la tengo en el computador. Entonces voy a ver si es que la subo a un Drive y las comparto o en algún otro tipo de plataforma, pero voy a tratar de subirla lo más ordenado posible con cuentos y otro tipo de información que puede ser y que sea con un lenguaje entendible por cualquier persona, no solamente un profesional de psicología, que sé que hay varios acá al respecto, sino más algo comprensible por cualquier persona que necesite de cómo iniciar una conversación de sexualidad con su hijo o algún niño a cargo. Así que sí, eso lo... Exactamente, para que se pueda como... ¿Me lo vas a mandar con un link, alguna cosa, vas a dar Sí, información por sí, redes lo voy a sociales? mandar yo creo que en la semana
voy a armarlo porque tengo que ordenarlo y todo, así que yo creo que lo voy a subir al Drive, se lo mando a las personas que se inscribieron al correo, pero también lo voy a dejar como en las redes sociales para que también accedan otras personas. Ya, muchas gracias. Ya. No sé si alguien más quiere preguntar algo, no sé, algo al respecto. Hay una pregunta en el chat de Osvaldo. Sí, estoy viendo. Pero en la próxima me gustaría que pudiera abordar la identidad de género en menores de 8 años, ya que en esa etapa suelen ir descubriendo sus preferencias, gustos, identidad, etcétera. Sí, sí, la identidad de género empieza igual en edades bien tempranas, pero muchas veces pasa desapercibido hasta que se sienten como más identificados o empieza a consolidarse más esto en la adolescencia. Sí, Fernanda. Levantó la Fernanda levantó la mano, no sé si quiere No se preguntar escucha, algo. Fernando. No es que tiene el micrófono desactivado. No sé si quiere decir algo o se le empezó a levantar la mano sola. Gracias, Mariela. Igual el taller iba a ser un poco breve, una por el horario y dos porque era hablar como de sexualidad como tal para dejar también la invitación para los próximos talleres. Ah, tienes problemas con el audio. Entiendo. Si quieres puedes escribirlo. Gracias a todos y todas por participar, por permanecer y quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado el taller y que puedan participar en los próximos. Si es que sacaron alguna foto o algo, me pueden etiquetar en las redes sociales o seguir ahí las PG, psico.imperfecta en Instagram y en TikTok. Y ese es mi correo, psicóloga.ailina@gmail.com. Y gracias a las personas que están escribiendo, estoy revisando. Una última pregunta, Eileen. ¿Las Sí, fechas de los próximos talleres son cercanas o no tiene todavía nada estipulado? pretendo hacerla cercana, no que pase más allá de 15 días, porque la idea igual es que el tema esté como fresquito, entre comillas, para no ir perdiendo el hilo conductor. Así que sí, yo creo que el lunes voy Ya te a pasaste, muchas gracias. Yo creo que el lunes voy a hacer una publicación y compartir la información también por WhatsApp y otros lugares para dejar como una planificación, los enlaces de inscripción y todo, para tener como todo más claro. Y así hacer como entre comillas una ruta de talleres. Y ahora estoy leyendo el comentario de Fernando. Tengo una sobrina que tiene 10 años, siempre me pregunta de sexualidad, mi hermana y mi mamá se sienten atacadas, no sé cómo intervenir. No encuentro que sea algo tan malo. Mm, ¿Qué pregunta? Igual eso es difícil porque ella misma está teniendo la necesidad de preguntar y de obtener una respuesta y posiblemente la respuesta no las va a obtener de estas personas. Si es que tú les puedes responder algunas cosas, hazlo. Es bueno y tal vez no vas a saber todos, pero es mejor que un niño o un adolescente sepa más de uno que de las mismas redes sociales o del acceso a internet que pueden encontrar cualquier tipo de información
Y no es lo mismo leer algo a tener una conversación con una persona que además tenga una vinculación afectiva con uno. O que se puedan ir surgiendo más dudas, por ejemplo, al respecto y que se vayan generando. No quiero que mi hermana se sienta mal por intervenir en algo que es tema de su hija. Mm. Ah, pero tiene 10 años y sí, igual pregunta cosas acorde a su edad, son curiosidades que tiene. ¿Podrías aconsejarle a tu hermana de que si no quiere hablar de forma directa, que puedan empezar a tener una conversación, por ejemplo, a través de un libro o de un cuento? Así, porque igual puede ser de que, por ejemplo, ella tenga ciertas inseguridades y vergüenza al hablar al respecto de esto, porque nuestra cultura no es de hablar acerca de temas de sexualidad. Hace muy poco se está dando esto. De hecho, acá en Chile tampoco es que existan muchos diplomados o especializaciones en sexualidad. Hay bien pocas, la verdad. Entonces no es algo que tenemos normalizado. Sigue siendo un tema tabú. Pero creo que es una buena opción como para que se empiece a generar esto. Porque ahí va a haber una conversación de por medio de un libro. Y si ella no sabe, se lo puede leer y van a salir quizás más dudas, pero se va a ir fomentando la comunicación respecto de eso. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto, sino para ir cerrando. Gracias, Carolina, por el comentario. Bueno, me voy a despedir entonces. Muchas gracias por conectarse, por permanecer. Nos vemos pronto en un próximo taller. Y en caso de cualquier duda que tengan, me pueden contactar por las redes sociales, por el correo y yo les respondo, no hay problema. Así que ahí cualquier cosa me contactan. Que estén muy bien, muchas gracias. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Muchas, muchas gracias, te pasaste. Gracias a ustedes también. Que estén muy bien. Que estén todos bien, cuídense. Gracias. Nos vemos.